les damos la bienvenida a La Pata que le falta a la mesa, un programa realizado con recursos públicos. Yo soy Gloria Pinilla y hoy vamos a hablar de la búsqueda de igualdad para poblaciones históricamente marginadas. Y con ello nos referimos a los pueblos étnicos y a sectores sociales que pese a los avances de nuestras sociedades aún no hacen parte del estado de bienestar. Es importante aclarar que no se trata de personas vulnerables, pues esa no es su condición natural. Más bien, debemos hablar de personas, pueblos y colectivos que han sido vulnerados en su integridad, pero que pese a las pocas posibilidades de garantías de derechos que han sufrido, han desarrollado estrategias para luchar contra la discriminación, la exclusión y el desarraigo. Así es, Pini. Y para profundizar en las estrategias antidiscriminación que han desarrollado los pueblos étnicos en Bogotá, nos acompañan en esta mesa para ajustar alguna de sus patas el concejal de Bogotá y presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Libardo Asprilla, y la lideresa representante de las mujeres del pueblo Nansa ante el distrito, Gloria Maribel Cueto Cue. Les invitamos a compartir la palabra y a pasar a la mesa con el hashtag Estrategias Antidiscriminación y hashtag Mesa Capital. Así es, y empezamos a ajustar las patas de esta mesa con la historia que nos trae Mauricio Martínez en compañía de Julián Castro, que es director técnico Subcosta Fútbol Club, un hombre afrodescendiente que a través del deporte ha logrado sobrepasar las brechas que impone el marcador racial. Veamos entonces la historia. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo está, Mauricio? Bien, gracias. Bueno, me encuentro con Julián Castro, quien es el director técnico de la Escuela de Fútbol Subcosta. Me cuentas que eres el director técnico en este momento y el director deportivo de la Escuela Subcosta. Entonces, bueno, cuéntame un poquito de la historia de Subcosta, ¿cómo nace? Bueno, Subcosta nace por la necesidad que tenemos nosotros para convertir el deporte en una herramienta de transformación de los jóvenes. Así nace Subcosta. A partir de eso, nosotros teníamos tenemos un restaurante que se llama Subcosta, como el nombre de la escuela, y pues en ese entonces, más o menos hace 11 años, sentimos que era muy apropiado formar una escuela donde pudiéramos darle bases futbolísticas y obviamente bases formativas a nuestros jugadores. Entonces, como el restaurante como base, decidimos ponerle Subcosta hace aproximadamente 11 años. Pero existe una particularidad dentro de la formación que se da y son esas estrategias antidiscriminación. Entonces, bueno, cuéntame un poquito de eso, de cuáles son esas estrategias que se imparten en la formación que tú das. Bueno, al inicio de la escuela, digamos que contaba con más o menos con 25, 30 jugadores, los cuales hacían parte de nuestro proceso. Termínela bien, repítelo la tercera. El marcador racial es un fenómeno a partir del cual se oprime, se descalifica y se excluye de las condiciones de bienestar a ciertos ciudadanos y ciudadanas por nuestras características fenotípicas, por nuestros cuerpos que no se corresponden con la homogeneidad de los cuerpos blancos hegemónicos. Nuestros cuerpos pueden entenderse también como un espacio geográfico en común y el marcador racial es un dispositivo para mantener el orden colonial sobre los no blancos. Concejal Libardo, en su concepto, ¿qué es la discriminación y cómo se materializa, cómo la viven en una ciudad como Bogotá las personas que pertenecen a los pueblos étnicos y en este caso nos referimos específicamente a las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras? Gracias, Tatiana. Un saludo especial para todos, las Glorias también. Me siento muy honrado aquí, rodeado de mujeres importantes. Muchas gracias. Yo creo que hay que diferenciar
digamos, tres conceptos claves. Por un lado, el concepto de discriminación. La discriminación está asociada con todas esas dinámicas de vulneración, de irrespeto, ¿sí? Vulneración de los derechos hacia las personas por diferentes condiciones. Por ser mujer se discrimina, por ser adulto, por ser niño, por pensamiento, ¿sí? Por color de piel. Esas son las discriminaciones, ¿sí? El sexo, ¿sí? El pensamiento religioso. Esas son formas de discriminación. Esa es la discriminación en general. Hay todo tipo de discriminaciones, ¿sí? El otro concepto es el de el racismo. El racismo como tal, que fue todo un movimiento ideológico que se generó desde todos estos tiempos coloniales del siglo XV, desde la colonización de América, 1491, todo el siglo XV hasta el siglo bien adentrado, el siglo XVIII. Fueron 4 siglos, ¿sí? 400 años, donde a las personas traídas, desarraigadas del continente africano, negros, se les consideraba inferiores, se les daba un trato inferiorizante, se les consideraba animales. Es más, algunas posiciones científicas de personas que se llamaban científicas llegaron a pontificar, a ponderar que consideraban que las personas negras desarraigadas de África, los afrodescendientes, eran animales. Esa era la concepción que se tenía. Y por eso todo el tema de la trata transatlántica, el sometimiento acá al proceso de esclavización, todo el trabajo, toda la riqueza que se generó durante esos 400 años de esclavización, pues fue de sometimiento a esas personas porque se les consideraba animales y que era fuerza bruta y que tenían que utilizarse para dinamizar la economía de ese entonces. Y eso quedó registrado también en los escritos de Indias del siglo XV. Claro, ahí están los cronistas de Indias, sí. Juan de Castellanos en sus herejías de Inclusive varones Fray ilustres Bartolomé de Indias, también. el padre Fray Bartolomé de las Casas, muchos cronistas narraron de esas historias. Y yo quisiera también retomarle la pregunta acá a la lideresa Gloria, en su caso, ¿cómo se materializa, cómo la viven esta discriminación, cómo la han sentido? Yo digo que nosotros como pueblos indígenas, estar en un contexto diferente al de nosotros, a nuestro territorio, pues inicialmente yo creo que las mujeres tenemos esa fortaleza que nos guían y nos orientan nuestros mayores, nuestras comunidades, pero el enfrentar acá en una ciudad donde es tan compleja, hemos empezado con eso, con el proceso de mujeres, desde la Consejería Distrital de Mujeres, donde nos encontramos 16 pueblos, es dejar eso, dejar la voz en el espacio y a través de diferentes círculos de palabra, endulzando la palabra con el resto de comunidades y también no solo comunidades indígenas, sino comunidades palenqueras, afros, mujeres que hacen parte víctimas del conflicto armado. Entonces hemos como en esos encuentros como en los círculos de palabra, escucharnos, pero también mostrar a la sociedad de que nosotros como mujeres estamos y que a partir de nuestras prácticas culturales, de nuestra cosmovisión propia y cosmogonía, pues dejamos y damos a conocer a las comunidades que existimos, que aparte de eso nosotros, o sea, el color de piel no nos define, el cómo hablarnos, no, o sea, es la esencia que cada uno tiene y es el respeto que nosotros le debemos a la otra persona. Puede ser que yo tenga un pensamiento totalmente diferente, pero en base al respeto, en base a cómo ese pensamiento diferente nos hace a nosotros una sola Colombia, una sola tan diversa que desde aquí nos fortalecemos, desde aquí nos construimos. Entonces dejar eso en el espacio y desde la consejería hemos buscado eso, visibilizar y que esa palabra de racismo, discriminación, se vaya dejando así, no en el vacío, sino que construirnos desde las fortalezas que tenemos, pero también que la sociedad entienda de que existimos y que
eso lo que muchos nos señalan como diferente nos hace ser personas únicas. Entonces, Precisamente esa diferencia es la que enriquece. exactamente. Cierto, y quisiera preguntarle al concejal, pues se ha documentado extensivamente cómo las personas que pertenecen a los pueblos negros e indígenas viven en condiciones de pobreza, con acceso más restringido a servicios y recursos, y aunque se suele pensar que el proceso de mestizaje fundió todas las diferencias en una síntesis feliz, lo cierto es que sigue habiendo exclusión social y económica por prejuicios raciales. Y lo que decía un poco la lideresa Gloria. Cuéntenos un poco sobre eso, concejal. Ese es ya el tercer concepto. Entramos entonces al concepto de discriminación racial. Ok. ¿Sí? Es cuando se da ese trato discriminatorio por la condición étnica. En nuestra nación y en toda América tenemos diferentes grupos poblacionales. Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que están definidas incluso en la Constitución política. Están también las comunidades indígenas, ¿sí? Son los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Ellas perviven de manera diferente, ¿sí? Comparten una cultura, unas costumbres comunes, pero ya, digamos, la concepción de riqueza cambia de conformidad a esa cosmovisión o de pobreza. que se tiene, o de pobreza. Por ejemplo, allá escuchamos mucho en la campaña presidencial el vivir sabroso. ¿El vivir sabroso en qué consiste? Poder vivir con la tranquilidad de no tener que estar huyendo porque hay un conflicto armado, porque te van a secuestrar, porque te van a matar. Es poder disfrutar de ese entorno, disfrutar de los ríos. Yo, por ejemplo, nací en una población que se llama Tagachí, a orillas del río Atrato. Y allá no se necesita dinero para vivir bien, porque allá tenemos el agua. Si queremos tomar el agua, está el río Atrato, están las quebradas, están las ciénagas. Si queremos comer proteínas, es una carne, el pescado, o de cacería, ¿sí? Los cultivos de pan coger, el plátano, la yuca, todo eso lo tiene uno ahí a la mano. Pero entonces cuando ya se mete todo este fenómeno de la violencia, entonces ya el vivir sabroso se desconfigura. Y esa es la concepción de riqueza, no es en la acumulación, que tradicionalmente tenemos cuando llegamos a los entornos urbanos. En los entornos urbanos es el tema de la acumulación. Todo el sistema capitalista es quien más acumule dinero, quien más acumule cosas, quien más tenga tierra, quien más tenga vehículos, carros y demás, es el más rico. El crecimiento o el decrecimiento. Exactamente. No es en el tener, es en el vivir bien, convivir con la naturaleza. Bueno, en la pata que le falta a la mesa hemos hablado justamente muchas veces de interseccionalidad y de cómo en el caso de las mujeres hay unas discriminaciones específicas. Se nos juzga por nuestro cuerpo, nuestras maneras de vestir, en el caso de las mujeres racializadas. Y señalo esto porque para vivir en una sociedad verdaderamente democrática, necesitamos aspirar, digamos, a otro tipo de dignidades y de futuros posibles. Y definitivamente los pueblos étnicos sí que nos enseñan eso. Pero, concejal Libardo, quisiera hacer énfasis en algo en particular de su trabajo, y es esta apuesta por los deportes. ¿Cómo eso ha sido un dispositivo para hacer frente a los prejuicios raciales y qué papel han tenido las mujeres también en ese ámbito? Bueno, primero el concepto de racializado, y hay que digamos, asimilar un error que hay que corregir. En Colombia, o sea, se nos habla de raza y resulta que la única raza es la humana. Exacto. Sí, es la humana. Aquí lo que hay son, como lo decía al comienzo, son diferentes grupos poblacionales. Pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. El deporte, por ejemplo, ha sido, Tatiana, una fuente de posibilidades de progreso y de inclusión para las poblaciones que históricamente han estado marginadas, que han sufrido esta discriminación, como lo decía Gloria al comienzo, por la situación de violencia que hemos vivido en nuestro país, el despojo de sus tierras, el no poder disfrutarlas. Se convierte el deporte en una opción
en la medida de que se puedan hacer este tipo de actividades con los clubes, descubriendo talentos. O sea, es fundamental, mire, en los territorios de Colombia, eso que llamamos la Colombia profunda, la otra Colombia, la mal llamada otra Colombia, ahí hay muchos talentos. Aquí mismo en Bogotá, por ejemplo, en los barrios del sur de estratos 1, 2 y 3, los muchachos no tienen posibilidades de acceder a un club deportivo, ¿sí? No tienen posibilidades de hacer una escuela de pronto porque no tienen para pagar una mensualidad. Pero viera usted la cantidad de talentos que se nos pierde por falta de oportunidades. Entonces los clubes se vuelven allí. Este tipo de clubes y la inversión pública tiene que entrar a compensar eso para que se generen oportunidades. Ya es por las condiciones, los talentos de los pelados. Mire, a nivel mundial, por ejemplo, el deporte, son más de 350.000 millones de dólares que mueve el negocio alrededor de los jugadores. Y un muchacho que sale, que tiene la oportunidad de mostrar su talento, ya es un muchacho que resuelve su vida personal, resuelve su vida familiar, incluso la vida del entorno. Kip Pambelé, cuando llegó a ser campeón, no solamente resolvió su vida, resolvió la vida de San Basilio de Palenque, empezó a construir y ayudó a muchos colombianos. Y así tenemos muchos campeones. Eso es 350.000 millones de dólares, el 1% del PIB mundial. Y allí se mueven muchachos, talentos que salen de la nada. Usted ha puesto un tema aquí, ajustando una pata aquí para esta mesa, de eso vamos a hablar en el transcurso del programa, pero también usted habló del conflicto y quisiera también, para darle la palabra a la lideresa, diciéndole que paradójicamente la barbarie del conflicto colombiano nos afectó a todos los colombianos, pero a unos los afectó más que a otros. Y estoy hablando específicamente de los pueblos étnicos, el pueblo afro y los pueblos indígenas. Bueno, el conflicto armado en las comunidades indígenas creo que ha sido desde hace mucho tiempo, muchos años atrás, pero como nosotros, yo que vengo del Cauca, que el conflicto se siente mucho más, se ha venido trabajando y se viene fortaleciendo, digamos que nosotros como pueblos NASA, como pueblos indígenas, el estar acá es como un camino el que buscamos de alguna manera acompañar y sacar adelante esas familias que de alguna manera situaciones de conflicto, por situaciones de violencia que se ha presentado en los territorios, pues el estar acá es un proceso nuevo, un proceso que se empieza siempre desde la raíz, pero acá sí es como nosotros como pueblo NASA específicamente lo llevo al contexto en la que nosotros nos encontramos, porque casi la mayor parte de la población indígena es desplazada por la violencia, desplazada, y ha venido acá y el sentir los cambios ha sido totalmente fuerte, pero nos hemos fortalecido a través de esa unión, el encontrarnos acá, pero de organizarnos como pueblos, de organizarnos, y desde ahí hemos empezado como a trabajar y estructurarnos como autoridad, y también desde ahí recoger y dejar el espacio a que cuando lleguen más poblaciones, más familias víctimas de violencia, acá de alguna manera articulamos con las instituciones. Y desde ahí recogemos y desde ahí orientamos a las familias para que puedan acá como tal no organizarse al 100% como nos tiene organizada nuestra familia en el territorio, pero de alguna manera buscamos de que esas familias a raíz de, tenemos nuestras autoridades, nuestras consejeras, nuestros mayores, y a partir de ellos pues buscamos hacer círculos de palabra con la comunidad, y desde ahí vamos tejiendo y así ayudamos a la familia en temas de educación, en temas de salud. Ha sido muy complejo, ¿sí? Pero ayudamos. Entonces, como que yo digo que los pueblos siempre trabajamos en colectividad, pensamos en el bienestar de todos. Entonces, el sentir y el hacer nos ha hecho que, a pesar de que estemos lejos, pues siempre trabajemos unidos. Pues precisamente con esos círculos de la palabra como una de las acciones para hacer frente a todas estas acciones de discriminación, y con el deporte que nos va a seguir explicando más adelante el concejal, pues nos vamos a un corte, pero ya regresamos para buscar y para ajustar las patas que le puedan seguir faltando a esta mesa.
Bien, regresamos a la pata que le falta a la mesa y Mauricio Martínez nos trae la segunda parte del encuentro con esas personas que a través del deporte han hecho frente a la discriminación. Johan, ¿y tú qué piensas acerca de todas esas charlas que les da el profesor acerca de antidiscriminación, de esos discursos que no deben ser raciales? ¿Qué piensas de todo eso? Si tú eres una persona racista, digamos, no discrimines a la otra persona por tu color de piel o si es débil o es bajo. Antes apóyalo y ayúdalo a que sea una mejor persona y que mejore en su nivel deportivo. Este deporte es para todos los colores, porque todos somos iguales, todos acá nos dan muchas oportunidades para llegar al fútbol profesional y que si viene una niña, un niño de diferente color, pues toca tratarlo bien porque él es igual que nosotros. Seguimos tratando de ajustar la pata que le falta a esta mesa y con esta conversación entendemos que una estrategia integral contra el racismo y otras formas conexas de intolerancia inician con el reconocimiento de la diversidad social y el reconocimiento de actitudes, manifestaciones discriminatorias y hechos de violencia y odio motivados por el origen racial o étnico. Respecto a esto, lideresa Gloria, ¿cómo podríamos romper con esos ciclos de odio y cómo construir estrategias para hacer frente a la exclusión, pero desde la paz? Los pueblos indígenas son referentes para Bogotá y para el país sobre esa posibilidad de tejer tejido social. Entonces, díganos usted, ¿cómo ponemos la paz al centro de estas estrategias antidiscriminación? Bueno, es un trabajo que se construye proceso a proceso, se construye desde la voz de todos, ¿sí? Entonces nosotros en cada espacio, en cada lugar que estamos, más que una estrategia es como entender y aceptar al otro tal cual como es. Entonces siempre en los espacios, en los escenarios en que estamos como comunidades, buscamos relacionarnos y recoger la palabra desde el sentir propio, desde las mujeres, desde las comunidades. ¿Y cómo lo construimos? Construimos desde eso, desde cómo nosotros nos sentamos al lado del fogón con nuestros mayores, compartiendo la palabra y cómo también nosotros recogemos la voz de otras comunidades. Entonces, el compartir a través de nuestra música, a través de nuestros tejidos, a través de nuestras prácticas culturales, el hablar, el expresar en nuestra lengua materna, en nuestra música, ahí es donde nosotros vamos dejando eso que nosotros como comunidades buscamos. Siento que y creemos que la paz siempre se construye bajo esa mirada colectiva, pero también bajo la orientación de nosotros como pueblos, que es el cuidado a la madre tierra, la esencia que nosotros recibimos de nuestros mayores, que caminamos en el círculo de la palabra. Nosotros siempre vamos desde el fogón, pero siempre vamos construyendo y vamos tejiendo ese pensamiento bonito que nosotros decimos. Entonces es desde ahí, desde cómo yo como mujer indígena, como mujer nasa, cómo ayudo a la otra persona, pero también cómo voy fortaleciendo al interior de mi familia, de mi comunidad. Nosotros siempre caminamos en círculo, como nuestros mayores nos enseñan, y cómo también a partir de ese círculo, pero con otras comunidades, también cabe recalcar aquí familias que vienen de víctimas del conflicto armado, siempre recogemos a ellos, porque no solo se trata de una comunidad, sino de todas las personas que llegamos a la ciudad en busca de
de estar buscando el bienestar de la familia, pero también cómo a partir de nuestras buenas acciones, desde el sentir y el hacer y caminar bajo esa espiral de la vida, pues buscamos aportar ese granito de arena a la sociedad, de que la paz se construye desde el hacer, no desde el hablar, sino desde el sentir, pero también desde el pensar. Y precisamente también lo mismo para usted, esta reflexión, concejal Libardo, cómo romper con esos ciclos de odio y construir estrategias para hacer frente a este tema de la exclusión desde la paz. Mire, tú lo decías al comienzo, Gloria. Somos una nación diversa, pluriétnica y multicultural. Y esa es nuestra mayor riqueza. Pero además eso lo acordamos en el tratado de la Constitución Política del 91. En 1991 nos pusimos de acuerdo y se emanó un artículo 7, que es el de los más lindos que tiene la Constitución, donde nos reconocimos como nación diversa, pluriétnica y multicultural. Pero también está el artículo 13, que nos habla de la igualdad. Y la igualdad no es que a todos le den igual o a todos le den lo mismo. No, la igualdad se da en el marco de propiciar oportunidades para todos. Que todos tengan oportunidades de hacer lo que sienten. Mira, lo acaba de decir aquí Gloria, la compañera del pueblo Nasa, ¿sí? Como el círculo de la palabra, ¿sí? Es parte de la esencia de ellos como pueblo, ¿sí? En los pueblos étnicos también hablamos de la minga, ¿sí? Que es común, o el ubuntu, original de los pueblos africanos. Pero todos esos elementos debemos convertirlo en didáctica, en pedagogía, desde la institucionalidad, y debe ser transversal a toda nuestra sociedad. Estamos más permeados por la ignorancia, por el desconocimiento. Mire, los temas étnicos incluso en algunos sectores lo tratan como un tema exótico, un exotismo. Y eso no, eso hace parte de nuestra esencia, de nuestra nacionalidad, de nuestra colombianidad. Cuando nos encontramos en la selección Colombia, cualquiera que sea, la selección de fútbol, la selección de voleibol, de basquetbol, esos verdaderos embajadores de nuestra nación, allí nos reconocemos todos. Y viera usted esas alegrías, esos momentos que vivimos como pueblo diverso, pluriétnico y multicultural. Esa es la pedagogía que debemos enseñar todos los días. Y precisamente, y no para que en las manifestaciones salga alguien a decir es que los negros son bandidos, es que los negros son esto o lo otro, lo que sucedió estos días en la manifestación. En esta marcha, pues, con la expresión de esta señora, pues... Lamentable. Lamentable y vergonzoso como país. Pero precisamente, entonces, el deporte, por ejemplo, ha servido también como una forma de protesta frente al racismo. Claro, y de generación de oportunidades. Pero que no se mire el deporte solo como que ese es el potencial, el único potencial que tienen las personas étnicas. No. Hay que mirar, todas las personas venimos dotados de condiciones. Esto está demostrado científicamente. Eso no necesitamos salir a demostrarlo. Pero sí, miren, en mi vida personal, por ejemplo, cuando todo este proceso de trabajo con el deporte, que ha sido parte de mi causa histórica, hemos sacado adelante muchos muchachos que si no se les brindara la oportunidad, no hubiesen logrado. Guaso Rentería, Selección Colombia, Millonarios, o sea, en Brasil, el Internacional de Porto Alegre, Cristian Martínez Borja, Jonathan Alegría, Luis Cuesta, una cantidad de muchachos que salieron de toda esa camada, así como aquí estamos mostrando el Club Subcosta, de ahí salieron muchos muchachos, ¿sí? Porque tuvieron la oportunidad. Y entonces el Estado tiene que propiciar, y en sus diferentes formas de organización de gobierno a nivel nacional, distrital, local, se tienen que implementar acciones y políticas públicas enfocadas a trabajar, a fortalecer y disparar esos talentos, ¿sí? Identificar talentos y apoyarlos para que tengan la oportunidad de mostrarse, ¿sí? Indistintamente de cuál sea su condición económica. Porque a veces pareciera que ciertas actividades, el acceso a la educación, por ejemplo, todavía sigue siendo un tema con bastantes diferenciaciones.
la práctica del deporte de alta competencia, estar en un club, estar en una escuela deportiva, todavía genera dificultades en algunas capas de la sociedad, y en ese sentido lo que es en educación, en salud, en estos temas de acceso para mostrar los talentos, eso debería ser igualitario. Todos debiéramos salir del mismo partidor. Así es, concejal. Además, recordemos que en Colombia existe la ley 1482 de 2011, según la cual se pueden recibir multas o incluso ir a la cárcel por discriminar o limitar los derechos de una persona por motivos de raza, nacionalidad, sexo u orientación. En los delitos por raza suele existir intención de causar daño físico o psicológico. Y además, este tipo de conductas tienen un carácter interseccional, como ya comentamos, pues aunque se ejercen sobre una persona en específico, afectan a todos los sectores históricamente discriminados. Esta ley definitivamente es una estrategia antidiscriminación. Yo creo también, para hablar con la lideresa Gloria, en este país se dice que ante la ley, ya que estábamos hablando también de la Constitución y demás, que ante la ley todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Y aquí nos estamos diciendo mentiras, tal vez, frente a la historia que han tenido que padecer los diferentes pueblos indígenas. Sí, la verdad, y si nos vamos, digamos que hablamos de la política pública que recoge a todas las mujeres, pero en realidad no hay algo que enfatice a las comunidades indígenas. Entonces, es una lucha permanente que nosotros como delegaciones y como consejería nos hemos dado la apuesta de que las instituciones, o sea, no solo quede algo que generalice, porque en realidad siento y se ha visto que nosotros como comunidades se han venido afectando y se están violentando muchas veces los derechos contra los pueblos indígenas. Entonces, la exigencia que se ha venido y se está dando es eso, de que haya una política pública no solo que digan que se está escrita, pero en la práctica es totalmente diferente. Muchas veces en temas de formación no hay nada con enfoque indígena, o sea, se puede escuchar muy bonito que se diga enfoque diferencial, pero en realidad conocemos qué significa o qué quiere decir enfoque diferencial. O sea, es muy bonito escribirlo, pero en realidad en los hechos y en la práctica es totalmente, o sea, lo contrario. Es por eso que nosotros como pueblos hemos venido caminando y hemos venido articulando y sentándonos con las instituciones para que entiendan de que la formación que nosotros buscamos fortalecer desde la educación propia, desde la salud propia en un contexto de ciudad, sea escuchada, porque esto no solo es de ayer ni de unos meses atrás, siempre se ha visto eso afectado. Entonces, es como que las instituciones, pero también más que una institución, es cómo se garanticen esos derechos que nosotros como comunidades tenemos. Es que se deje la voz, pero que también eso no solo quede escrito en un papel, sino que se vaya a la práctica, porque son muchas las necesidades que hay acá en la ciudad, en temas de mujeres, con los jóvenes, en temas de educación, y también cómo eso se ve afectado en los colegios con los estudiantes, cómo no hay un acompañamiento desde un dinamizador, como nosotros llamamos, o cómo los docentes no tienen claro, cómo muchas veces cuando hay estudiantes de poblaciones indígenas, cuando expresan su identidad, cuando son prácticamente dejados a un lado, decir, oigan, usted no puede venir a hacer eso, cuando nosotros tenemos la libertad de expresar lo que sentimos. Entonces, es eso, de que es muy difícil de hacer llegar a la gente, pero también que entienda de que nosotros tenemos nuestras propias prácticas, pero también como nosotros desde nuestra educación propia que trabajamos y buscamos fortalecer, pues se logre llegar a más comunidades, pero también que las instituciones nos escuchen desde esa familia que está, pero también como la comunidad a través de la voz de nuestras autoridades, pues nosotros dejamos en esos escenarios para que sean escuchados y sean guiados. Pues estás ajustando aquí las patas de esta mesa con un tema muy importante que se llama las políticas públicas para los pueblos, pero ¿sabe qué, concejal? De eso vamos a hablar después de este corte, ¿vale? Sí, porque hay que hacer unos ajustes ahí en la pata de la mesa muy fuertes. Con eso, con eso después del corte.
Bien, regresamos acá a la pata que le falta a la mesa y queremos ajustarla a través de las estrategias antidiscriminación que los pueblos étnicos han desarrollado en Bogotá. En Canal Capital le apostamos a la construcción de paz y esa posibilidad está inevitablemente unida con la superación del racismo estructural. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir, y eso requiere también de una educación multicultural. Propiciar la educación multicultural implica sacar a la luz muchos de los conflictos que subyacen en nuestras sociedades. Es reconocer explícitamente que no vivimos en un mundo homogéneo. Precisamente, concejal Libardo, cómo propiciar el diálogo entre personas y sectores distintos entre sí. Creo que precisamente ese norte que nos da nuestro artículo 7º de la Constitución, que yo insisto tanto, es el que debe delinear todas las políticas públicas. Y aquí no podemos desconocer que Bogotá ha sido la única ciudad donde se han desarrollado políticas públicas étnicas. Aquí tenemos 4 políticas públicas étnicas: la política de comunidades negras afrocolombianas, la política de los palenqueras y la política de pueblo ron y pueblo indígena. ¿Sí? 4 políticas públicas que, pues, desafortunadamente han tenido muchas limitaciones en la construcción de líneas base, porque no cuentan con líneas base. Entonces, si no hay líneas bases, datos, indicadores, ¿cómo vamos a corregir brechas? Hablamos de brechas. Y con eso es que pasa lo de genocidios estadísticos. Claro, mire, lo que acaba de pasar con el DANE, por ejemplo, es una cosa vergonzosa. ¿Sí? El censo del 2005, donde se reconocieron 4.311.000 personas de la población étnica afrocolombiana, como 13 años después, en el 2018, vamos a resultar con 2.900.000. ¿Qué pasó con esos otros 2 millones? ¿Para dónde cogieron? ¿Desaparecieron? ¿Los mataron? ¿Qué pasó? No los censaron. Entonces, por eso nos tocó armar manifestaciones frente al DANE que dieran las explicaciones. Armamos plantones, hubo unas denuncias que se plantearon por 4 organizaciones de comunidades negras, que por fortuna en estos días está calientica la sentencia que acaba de proferir la Corte Constitucional, la sentencia T-276, que lo invito a que la lean. Es una verdadera pieza que le da unas instrucciones precisas al DANE frente a la necesidad de revisar qué fue lo que pasó y de reconocer el genocidio estadístico que se cometió. Porque ya es una situación incorregible, porque es precisamente esas estadísticas son las que en últimas iban a permitir que se pudieran asignar recursos a la población indistintamente de dónde se encontrara. En el caso de Bogotá, por ejemplo, yo le he pedido a la Secretaría de Planeación Distrital, que por cierto ha habido mucha disposición, para que avancen en procesos de caracterización propio. Aquí en Bogotá, por ejemplo, en censo 2005 se reconocían en cifra redonda 11.000 personas que se autorreconocían como afrocolombianos. Pero en los 13 años después del nuevo censo, eso se redujo en más de 40.000 personas. Entonces, aquí toca que la institucionalidad intervenga, que las organizaciones y la sociedad en general siga haciendo las presiones ante la institucionalidad frente a lo que tú dices, Gloria y Tatiana, que lo han dicho, el racismo estructural. Y eso se combate con cultura ciudadana, se combate con etnoeducación, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, decreto 1122 de 1998. Hay todo un legado normativo, estamos bien nutridos en normas, pero lo que decía ahora nuestra contertulia Gloria, nos falta que esas normas del papel las llevemos a la práctica. ¿Y cómo se llevan a la práctica? Pues haciendo, etnoeducando, generando todas unas dinámicas de cultura ciudadana, de inclusión poblacional, de autorreconocernos como en la diversidad, que es nuestra principal potencialidad, como lo hacemos en otros escenarios, como los ejemplos lo daba el deporte. Nos encontramos en el deporte, en todos los demás escenarios también nos debemos encontrar.
Muy de acuerdo, concejal, pero sucede algo muy particular y es que muchas personas se sienten incómodas cuando se habla de antirracismo, antisexismo, antipatriarcado, anticlasismo, porque asumen que se les está culpando de manera particular. Pero lo que pocos notan es que esos son fenómenos que alimentan esos ciclos de odio de los que veníamos hablando y nos implican a todos y a todas, porque en últimas de lo que se trata es de reconocer que lo que le pasa a uno, le pasa a todos. Entonces, lideresa Gloria, para el pueblo NASA, ¿cómo es esa visión de conjunto? ¿Qué es lo que debemos aprender en una ciudad como Bogotá y qué podemos explicarle a nuestras audiencias para que las personas que habitan en esta ciudad reconozcan esas realidades colectivas? Bueno, como ya bien lo han mencionado y lo hemos mencionado, es desde la educación, es cómo nosotros en los colegios, en las universidades, en los diferentes escenarios que nos encontremos, es entender al otro con su diversidad. Entonces, nosotros como pueblo siempre hacemos nuestras ollas comunitarias, es un espacio donde dejamos la voz para que el pueblo conozca, hacemos encuentros con otras comunidades y es un espacio y es un escenario donde se comparte no solo como pueblo, sino también a los ciudadanos que viven acá en Bogotá. Entonces es como que hemos venido trabajando, pero también como que hemos venido dejando como pueblos indígenas, como pueblos étnicos que nos encontramos acá en Bogotá, es a partir de cómo yo como estudiante, pero también cómo en los diferentes escenarios en donde nosotros nos encontramos las poblaciones indígenas, es mostrar nuestra identidad, no darnos miedo a lo que somos, porque yo siempre digo, yo, Gloria Chávez Cuetocue, que soy NASA, a mí se me nota en la forma como hablo, hasta en los poros, que soy de una comunidad étnica y no me da miedo. O sea, yo estudio en una universidad que me siento muy orgullosa, pero al igual pasaba algo, una experiencia fuerte. En uno de los muros de la universidad decía, es que los negros ni los indígenas tienen derecho. Y es una universidad súper prestigiosa que muchos dicen, ¿cómo puede pasar en esta universidad eso? Entonces, y eso que nosotros como estudiantes indígenas hemos hecho actividades, hemos dejado, siempre habemos pueblos del Amazonas, hay pueblos del Cauca, hay pueblos del sur, hay de todos los lados. Etnias, sí. Y hemos venido dejando en la universidad eso, la voz de que nosotros, bueno, estamos acá y que existimos, no es que nos señalen como que había algo que cuando suelo ir con mi atuendo es, oiga, ¿usted es de Ecuador? O sea, ni siquiera hay gente que conozca. Exacto. O dicen, no, es que, o sea, pareciera que no conociera que Colombia es un país es parte de la diversidad. Exacto. Sí, entonces, nosotros hemos recogido y, como le digo, o sea, el estar los pueblos indígenas en los diferentes escenarios siempre buscamos eso, mostrar lo que somos, nuestra identidad a través de nuestras prácticas, pero también como que los demás entiendan de que tenemos algo que nos hace único y esa es nuestra esencia, el valorar y el respetar al otro tal cual como es. Entonces eso hemos ido dejando a partir del, como le dije, en mi universidad hacemos esos encuentros, círculos de palabras donde han ido los estudiantes recogiendo eso, pero también cómo valoran y entienden de que nosotros como ciudadanos necesitamos entender al otro y necesitamos reconocer de que es Colombia y Bogotá que recibe tanta gente de todo lado, cómo compartimos, pero cómo nosotros, el simple hecho de estar en un país que está, es mejor dicho, el más bonito que yo podría decir, pero se puede recoger eso, o sea, se puede recoger el simple hecho de un saludo, el hecho de mostrarnos con nuestro atuendo, el mostrar nuestro tejido. La riqueza de lo Exacto. diferente. Entonces es eso, siento que es más como
nosotros, porque a raíz de esa discriminación, de ese racismo, muchas de las poblaciones no, o sea, les da miedo reconocerse como indígenas, pero nosotros como comunidades, como familias, hemos dicho no, o sea, nosotros existimos y nosotros tenemos algo tan valioso que es nuestra sabiduría ancestral y la fuerza que nos da la Madre Tierra, y eso es lo que nosotros transmitimos en nuestra música, en nuestra danza y en cualquiera de los espacios que nos encontramos. Porque precisamente, concejal, el racismo yo creo que está en la base también de nuestros conflictos, de nuestros conflictos como país, y de alguna manera se ha naturalizado en Colombia a raíz de eso, pues lo que somos, un país con los más altos índices de desigualdad también. Sí, es lamentable lo que vivimos. Y es parte de esa herencia colonial que todavía pervive y pareciera convivir con ciertas capas, ciertos sectores de la sociedad que conciben que el mundo tiene que ser igual al de ellos porque no puede haber más, donde se concentra los recursos, se concentra la riqueza, se apropian de los territorios. En los tiempos coloniales, los dueños originales, por ejemplo, de nuestras tierras es la población aborigen, la población indígena. Y todo el proceso de colonización fue un ejercicio de hurto, de avasallamiento de esos territorios. Y ahorita, bueno, los tiempos cambiaron, el proceso de las escrituras, bueno, hemos evolucionado, no podemos, digamos, echarnos atrás, pero sí tenemos que remover la historia para poner en su justo lugar el papel que han jugado los diferentes grupos poblacionales en la construcción de nación, en la construcción de ciudad. Y entonces ahora el empresariado colombiano tiene una gran responsabilidad frente a este nuevo devenir del acuerdo de paz, la paz total que nos habla el presidente de la República. Aquí, por ejemplo, en Bogotá tenemos, se quedó en el plan de desarrollo el artículo 65, los artículos 65 y 66 para todo el tema de trabajar los enfoques diferenciales y tener en cuenta a la población indígena, la población étnica, en generar el desarrollo de las políticas públicas. Hay un acuerdo, por ejemplo, el sello Bogotá Incluyente, que aprobamos en primer debate, que implica que el distrito genere estímulos a aquellas empresas, que ya tenemos empresas ejemplo, CRES, por ejemplo, en términos, valga la redundancia, en términos de inclusión, porque el camino aquí tiene que ser la inclusión, ¿sí? De las oportunidades. Y para los demás. Justo ahí, concejal, me gustaría señalar algo, y es una pregunta directa para la lideresa Gloria, y es, usted, lideresa, es representante del distrito de las mujeres NASA, pero para la audiencia es muy importante saber cómo hacen las mujeres NASA frente al sexismo del que somos víctimas las mujeres en general en ciudades como Bogotá, pero pues también en el resto del país. Entonces, no solo está el hecho de ser una mujer indígena, sino el cargar, ¿no?, constantemente estereotipos, como usted ya bien lo dijo, por la forma de vestir, pero también por sus costumbres, por su lengua. Cuéntenos cómo las mujeres hacen frente a todo eso. Y muy rápidamente, porque nos están diciendo que es que se nos está acabando el tiempo de las patas acá. Cuéntenos, lideresa. Bueno, para nosotras las comunidades es un tema muy complejo, es muy fuerte el estar en una ciudad y ver tantas situaciones, especialmente en temas de mujeres. Yo creo que lo manejamos más a partir del acompañamiento que hacen nuestras autoridades, y también desde la consejería, que estamos reunidas 16 pueblos indígenas. Nosotros desde ahí lo que hacemos es a partir de la orientación y desde el acompañamiento de los ASNEOS. Ellos son quienes encaminan el proceso, pero también nosotros como comunidades tenemos, al interior de la comunidad, tenemos como esas autoridades que nos están orientando, y también desde ahí una articulación con las autoridades tanto propias como las autoridades distritales. Entonces es un camino y es una articulación que se realiza, y de esta manera pues se da alcance y también se orienta a las mujeres en temas de violencia, y es como talleres y círculos de palabra que hacemos constantemente con ellas para que ellas se fortalezcan y dejen de un lado el miedo y
Pues precisamente con ese camino de la palabra que ustedes tejen también y dejan la palabra ahí en el camino, y con el camino de la inclusión también, decirles que muchas gracias, lideresa Gloria y concejal Ibardo, por acompañarnos en la pata que le falta a la mesa. Y a ustedes les esperamos en un próximo programa. Hasta pronto.